preparando hace rato este libro. Hace muchos años. Hace muchos años que viene haciendo un estudio acerca del dólar y te vino, lamentablemente, a la única que le vino bárbaro este momento de la Argentina es a vos. ¿Por qué la sociedad argentina está marcada tanto por el dólar? Pero esto no es de hoy, estamos transitando un momento histórico muy especial, pero esto es de siempre. Bueno, no es de siempre, pero sí de hace mucho. ¿Hace cuánto exactamente? Vos que hiciste una investigación. Nosotros lo que encontramos haciendo el libro es que es una historia que se remonta a inicios de la década del 60, finales de la década del 50. Nosotros en el libro iniciamos nuestro recorrido en los años 30, porque en los años 30 se da el primer control de cambios en la Argentina, esto de lo que estamos hablando desde hace una semana, ¿no? ¿Qué es el control de cambios? Bueno, el control de cambios es ni más ni menos que el Estado intervenga en quién accede y cómo al mercado cambiario. Quiénes pueden comprar divisas, cuántas divisas pueden comprar, para usarlas para qué cosas, para importar, para ahorrar. ¿Y ahí en qué circunstancias fue que se en ese momento era el contexto de la crisis económica internacional, ¿no? La Argentina estaba tomando esta medida y la misma medida estaban tomando la mayoría de los países del occidente capitalista. No era algo que sucediera solamente en la Argentina, pero efectivamente parte de los efectos de la crisis internacional sobre la Argentina tenían que ver con el movimiento de sus exportaciones, ¿no? Entonces, ese momento de primer control de cambios es la primera vez que en la Argentina se debate públicamente, no solo entre funcionarios y en el Parlamento, sino también en los medios de comunicación, si era justa o no una medida de este tipo, si convenía para qué, si el valor del tipo de cambio era el valor real de la moneda o era un valor artificial. Y esas discusiones son discusiones que nos han ido acompañando a lo largo de la historia de ahí en adelante. En ese momento la vedette no era el dólar todavía, la calle no hablaba de dólares, pero comenzaban estas discusiones acerca de qué hacer con las divisas y cómo medir el valor de la moneda nacional. Para que el dólar llegara a la calle y fuera él solo noticia y no las divisas, la libra esterlina, otras, hubo que esperar bastantes años más, ¿no? ¿Y cuándo llegó? Y eso llega a finales de los 50, con el gobierno de Arturo Frondizi. Ahí hay un gran programa de reformas económicas que se conoce con el nombre de Plan de Estabilización, que incluía el primer acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario, ¿no? Estamos hablando de todas cosas que hoy nos suenan muy actuales. Con Frondizi, claro. Entonces es el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay una muy fuerte devaluación destinada a ordenar las cuentas de la economía nacional. En ese momento el mercado de cambios deja de operar durante varios días y cuando vuelve a operar el mercado cambiario, los diarios de la época lo que registran es una enorme afluencia de personas en la calle San Martín, en la parte donde están las principales casas de cambio en la ciudad de Buenos Aires, todavía hoy, ¿no? Sí. Una gran cantidad de personas interesadas por ver qué pasa con esta moneda. Una gran cantidad de personas que no son solo quienes van a comprar o vender, sino también un montón de curiosos que ven que en ese movimiento brusco de la divisa norteamericana hay algo que está diciendo cosas sobre qué pasa con la economía argentina. Esto es interesante. La moneda, el dólar, habla no solamente de su valor, sino de una situación, ¿no? Exactamente. Entonces, en los años 60 es el momento en que esto empieza a aparecer. Después se van a necesitar muchos años, muchas décadas, para llegar a esta situación que tenemos hoy, donde uno prende la televisión a la mañana para ver la temperatura o el estado del tránsito y tiene un zócalo con la cotización del dólar. Claro, lo que pasa es que uno sabe que al dólar van atado todo, o sea, a partir de aumenta mucho el dólar, te va a aumentar la prepaga, los alimentos, la nafta. Pero no, por eso habla de nuestra economía. Claro, pero en otros países, qué sé yo, en Brasil, viste que siempre dicen aumenta, baja, sube el dólar y no incide tanto en la economía ¿Por qué en la Argentina diaria? ¿Por qué no pasa como en otras partes de la región? Bueno, son cosas diferentes, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, o de otras economías parecidas a la Argentina, en el sentido que han pasado por fuertes procesos de inflación, incluso por crisis de hiperinflación contemporáneas a la nuestra, ¿no? Brasil tiene hiperinflación casi al mismo tiempo que Argentina a finales de los 80. En Brasil, esto que para nosotros es el dólar, esa moneda que seguimos, esa referencia fundamental que nos dice qué va a pasar
con los precios y qué podemos hacer si queremos ganarle un poco a la inflación o no retrasarnos tanto ahorrando de otra manera, ese rol no lo desempeñó el dólar, sino que lo desempeñaron otros instrumentos financieros. Como por ejemplo, porque en el caso de los años 80, una serie de números que se conocían con el nombre de indexadores, ¿sí? Que eran los que iban actualizando precios a lo largo del tiempo y que funcionaban también como actualización para las inversiones. Entonces, lo que se miraba era eso, digamos, el número que alarmaba, el que se iba a las nubes, era un dato financiero. ¿Sí? ¿Y cuándo la clase media empieza a preservar sus ahorros en dólares en la Argentina? Bueno, esa idea que tenemos también hoy bastante instalada, ¿no? Del dólar como refugio, como moneda de respaldo, es algo que se consolida a mediados de los 70 en adelante. Después del Rodrigazo, podríamos decir, del Rodrigazo y de la reforma financiera que vino 2 años después, que entre otras cosas liberalizó por completo el mercado cambiario. En ese momento, cuando empezamos a tener muchos años seguidos de inflación alta, en las que los salarios pierden siempre respecto de la inflación, el dólar empieza a aparecer como ese instrumento que, además de decirnos un poco, permitirnos leer la realidad cuando miramos que sube una cotización y nos alarmamos, ¿no? Porque esto es interesante. Uno dice, hay un montón de números económicos que se publican cotidianamente y no les prestamos atención a todos. El que nos lleva a hacer la el fila al único banco que es nos el dólar. importa. Son muy complejos, qué sé yo, cuando hablan de la bolsa. Para mí, o sea, yo no Los soy bonos, especial. Los ponele. bonos, LELIC, la LUC, la Letote, todos los nombres raros que tiene. La verdad que yo sé que el dólar, o sea, bien básico. Aumenta el dólar, me aumenta todo. Es súper interesante lo que vos contás, porque exactamente esa situación pasaba antes con el dólar. ¿Sí? En los años 40, a principios de los años 50, el dólar era un número tan opaco para los argentinos como lo es hoy todos esos nombres de los bonos o el índice Merval, que solamente pueden entender los expertos, los especialistas del mundo financiero. Bueno, el dólar también era un número que solo entendían los especialistas del mundo financiero. Cuando uno miraba qué decía la prensa sobre el dólar, era un número en una tabla en la página 40, mezclado con un montón de otros números, que solamente leía el empresario, el operador del mercado financiero. De pronto el dólar va dejando ese lugar, pasa a la tapa de los diarios, pasa a la página de chistes, pasa a los avisos clasificados, pasa a las publicidades, a las obras de teatro, a la televisión, al humor. Y los argentinos dejamos de ver ese número como algo difícil, incomprensible, y se vuelve algo familiar. ¿Me ayudas a poner en contexto la frase de Perón, ¿dónde hay un dólar? Sí. Esa frase es una frase que Perón pronuncia en el 48, en un contexto en el que lo que está en discusión es, en discusión pública, ¿no? Tiene que ver con discusiones parlamentarias, también con críticas que se le hacen de distintos sectores de la oposición al gobierno de Perón acerca del valor del número de reservas que hay en el Banco Central. ¿Sí? Lo mismo de siempre. Una discusión que ha sido también histórica en la Argentina. Entonces, en ese contexto, en un acto frente a los obreros de ladrilleros, Perón evoca esas discusiones y dice, bueno, ¿alguien alguna vez ha visto un dólar? En definitiva, ¿a quién le importa la discusión sobre el dólar? Y Perón completa esa pregunta retórica diciendo, bueno, el dólar le interesa a los que están especulando con el valor de la moneda en la City, no le interesa al pueblo trabajador, no le interesa tampoco a quienes venden sus granos porque, digamos, siguen teniendo un mercado para exportar, etcétera, ¿no? Esa frase es de algún modo la primera en la que públicamente, digamos, en boca de un presidente de la República, de un alto funcionario, el dólar pasa a tener, digamos, una cierta figuración política. Sin embargo, todavía seguimos lejos de, o sea, pensemos eso es en el 48, lo que yo les contaba de Frondizi es en el 59. Van a pasar un montón de años para que el dólar tenga realmente una presencia en la calle, empiece a ser un verdadero tema de conversación. ¿En qué año fue? Eso fue a fines de los 50 y se va extendiendo durante los 60. Hay un video muy gracioso o tragicómico, podríamos decir, de Tato Bores, que circula mucho en las redes, que es del año 62,
uno de los primeros programas que tuvo Tato en la televisión, que se llamaba Siempre en Domingo, donde Tato dice, bueno, en ese contexto, ¿no? Año 62, los argentinos nos hemos vuelto todos financistas. Y entonces describe una situación donde en la calle San Martín está lleno de laburantes que están con su overol, que no son señores de traje y corbata, que van corriendo de una casa de cambio a la otra y venden $4, compran Sí. $8, hasta que al final vuelven a su casa y le dicen a la patrona, bueno, hoy estuve en no sé cuántas horas, no hice nada y me gané 14 pesos. No, pero además ¿sí? todo el diccionario nacional que se ha construido alrededor del dólar, digo, desde el arbolito, el colero, digo, todos estos individuos, personajes que entran a jugar con la especulación en muchos casos. Exacto, y incluso otros que se han perdido de vista. En esos años 60 se hablaba del especulador hormiga para hablar de eso que hoy conocemos como el chiquitaje, ¿no? Digamos, ese pequeño ahorrista que va y compra dólares o después los vende, pero siempre por montos bajos. Claro, ¿sí? claro. Entonces, siempre empieza a desarrollarse una suerte de folclore, ¿sí? De personaje típico, asociado con ese mundo de la especulación cambiaria. Todavía en esos años no tenemos familias ahorrando de manera numerosa. Puede haber alguna, pero no es masivo Claro, la no, idea no es de que la masivo. familia ahorre en dólares, de que un jubilado con lo que le sobra de la jubilación compre dólares. Eso no pasó nunca. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esta investigación del dólar? Bueno, se nos ocurrió, dólar nosotros veníamos trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con lo que los modos en que las personas utilizamos el dinero, hablamos del dinero, pensamos sobre él. Habíamos trabajado sobre otras coyunturas críticas. En mi caso particular, yo había hecho una investigación sobre la crisis de 2001, sobre las redes de trueque. O sea, veníamos interesados en, desde la sociología, pensar fenómenos monetarios, pero sobre todo lo que nos llevó a investigar fue la curiosidad, fue decir, ¿cómo fue que un país como la Argentina, que tiene su propia moneda, llegó a estar tan pendiente de otra moneda que no es la del propio país? Ahora, se habló también varias veces de la posibilidad de, bueno, ok, si todo el mundo desea tanto el dólar, ¿por qué no dolarizamos? ¿Por qué nunca prendió en la Argentina? ¿Por qué sí prendió en otras partes de la región? Bueno, siempre una dolarización completa en el sentido de un reemplazo total de la moneda nacional por otra moneda, sea el dólar o sea otro, pero en general en el caso latinoamericano es el dólar, como en el caso de Ecuador, por ejemplo. Es una decisión muy difícil porque uno puede regular cómo la toma, pero es muy difícil salir de ahí. Sí. Digamos, desdolarizar una economía donde la moneda nacional dejó de existir como tal y fue reemplazada por completo por otra moneda, significa renunciar a tener una política monetaria. Sí, soberana, Entonces, ¿no? Esta entonces sensación. eso es una herramienta de política económica que no se abandona tan Sí, fácilmente. no le funcionó ¿no? tampoco tan bien. Por a eso, Ecuador. en general, hemos tenido a lo largo del tiempo, en los últimos 30 años, siempre ha habido actores económicos diciendo, bueno, la solución pasa por ahí. Pero nunca llegaron a estar cerca de que eso se transformara en una política económica, porque efectivamente para quien está a la cabeza del Estado, tomar una decisión como esa quiere decir no controlo más, no tengo ninguna herramienta para incidir en términos monetarios sobre la economía nacional, y eso es muy difícil, ¿no? Claro. Qué bar. Y hay mercados que están dolarizados rotundamente. Hoy veía los números de las inmobiliarias que están atravesando el peor momento de su historia, con números terribles. Un mercado que han intentado especificar y no pudieron nunca. Es un mercado que está dolarizado rotundamente. Sí. De años, ¿no? Digamos también que el sector inmobiliario tiene bastante seguido el peor momento de su historia, ¿no? Cuando uno lo mira, digamos, en el largo plazo, bueno, por supuesto, hay muchos ciclos, hay momentos de auge y momentos de caída, como en la mayoría de los mercados, ¿no? Claro. Ya pero mañana vamos a hablar justo de ese pero tema. es Mira, yo cierto toqué que el ese mercado inmobiliario ya lleva, digamos, de finales de los 70 para acá, todo el tiempo ha estado dolarizado y además los precios se fijan y después no se bajan. No, nunca. Por supuesto. Eso no se puede creer. Bueno, Mariana, te felicito por Muchas gracias. Se te ocurrió esta idea con mucho tiempo de anticipación y ahora el dólar que sigue siendo, en el libro ella hace un resumen del dólar en la historia argentina, cómo fue que se fue transformando en algo realmente tan importante que forma parte, hoy te habla del dólar, qué sé yo, desde la señora que está en casa,
Massa, el universitario. Mi hijo me decía, ¿cómo no me compraste dólares con la plata del ratón Pérez? Claro, los chicos ya te piden dólares. Claro. Claro, mira si le hubieses ganado la plata del ratón Pérez, estaba bárbaro ahora. ¿Quién fue el que dijo, el que apuesta al dólar pierde? Y no fue Dualde. Sí, fue Dualde. Bueno, siempre gana. Un recuerdo. Qué lindo recuerdo. Bueno, Mariana, muchas gracias. Gracias a ustedes por la Felicitaciones por el invitación. libro. Y hacemos la primera pausa y hoy nos toca